Así es de que debemos ser muy agradecidos con el Señor porque estamos bajo estas circunstancias. Entonces, oremos por los hermanos, las personas que están batallando en estos lugares, hermanos. Al final, ya en el tiempo de los anuncios, vamos a platicar con la congregación y vemos qué les parece la sugerencia que traemos al respecto. Por el momento vamos a abrir la palabra del Señor en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12. Acabamos de tener la lectura precisamente ahí y es interesante ver cómo Dios usa y sigue usando a este varón llamado el apóstol Pablo para no solamente motivar a la iglesia del Señor a trabajar en unidad, no solamente a motivar a la iglesia del Señor a mantenerse firme ante los ataques del enemigo, sino además de todas estas cosas y otras más, a que podamos trabajar en la manera que Dios nos pide, desarrollando los dones que Él ha dado a cada uno de sus hijos e hijas. Eso es lo que Dios está mostrándonos a través del apóstol Pablo. Y el versículo que vamos a memorizar es muy sencillo, hermanos. Es el versículo 21 del mismo capítulo, 12:21 de Romanos. Y dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Creo que es un versículo que no nos va a costar mucho trabajo memorizarlo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bien. A ver, díganlo sin ver la Biblia. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. No seas vencido de lo malo. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que tenemos una guerra de carácter espiritual. En esta guerra nos dice que no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sabemos que el diablo pone tropiezos, el diablo pone circunstancias que hacen frenar el desarrollo de la iglesia del Señor. Y recuerden, la iglesia somos cada uno de nosotros. El diablo no es en sus atributos que tiene nuestro Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todas partes, Él está aquí con nosotros, pero el diablo no lo es. No es omnisciente y no es omnipresente. De manera que podamos nosotros entender, hermanos, que hay circunstancias que no necesariamente tienen que ver con Él. Hay veces que desde nuestras actitudes, desde nuestro corazón, hay factores que nos impiden avanzar. No todo es culpa de Él. Él aprovecha circunstancias, Él aprovecha actitudes y entonces sí empieza a hacer su plan malévolo de robar, de matar y de destruir. Ese es su propósito. Sin embargo, Dios nos dice: no seas vencido de lo malo. Es un consejo, es una exhortación, es un mandamiento, si lo quieres ver de esa manera también. Y nos dice: no seas vencido del malo. Y para esto tenemos que apropiarnos de las herramientas que Dios nos ha dejado en su palabra. Tenemos una herramienta preciosa, hermanos, que es la oración. ¿Cuántos creemos en la oración que tiene poder? Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Un recurso precioso que tenemos también es la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que este libro tiene poder? Claro, hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, hermanos, es poder, porque viene de parte de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Así es de que tenemos recursos también como el Espíritu Santo, que es Dios, porque tiene todos los atributos, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Muchos no lo creen. Nosotros creemos por las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios, hermanos.
Y podemos pedirle confiadamente también. Podemos orar, como dice las Escrituras, en el nombre del Señor Jesucristo, porque todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero también podemos hablar con el Espíritu Santo, porque Él es Dios, hermanos. Acuérdense cuando Cristo ascendió a los cielos, dijo, voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador, nos va a hacer recordar, nos va a enseñar todo lo que yo ya les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, la Biblia nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dejar que Él tome el control en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Entonces sí, podemos equiparnos con ese versículo que me dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Hermanos, tenemos una guerra espiritual ciertamente, pero también hay una guerra interior que libramos constantemente, dado a que por la Biblia sabemos que tenemos dos naturalezas. Esas naturalezas, ya sabemos, esa naturaleza adámica, al momento de nacer, esa naturaleza nos ha abarcado también a nosotros, porque la Biblia enseña, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte significa separación. ¿Sí? Así la muerte pasó a todos los hombres, esto te incluye a ti y a mí, por cuanto todos pecaron. Así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados. Entonces entramos en esa naturaleza, quieras o no, te guste o no. Pero bendito Dios, hermanos, que por medio de Jesucristo, cuando dice la Escritura que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es ahí, hermanos, en donde entra la nueva naturaleza. De cierto te digo, decía el Señor a Nicodemo, que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y ahí está el nuevo nacimiento. El que dice que no es nacido de agua y sangre. Dos elementos, de agua, sangre, nacimiento físico. Y recuerden, el que no es nacido de agua y sangre, nacimiento físico. Esto está en Juan capítulo 3. Para no perder el contexto, échenle un vistazo si son tan amables en Juan capítulo 3, ya que esto es doctrina. No voy a hablar mucho porque ustedes conocen parte de esta historia, pero es una charla, un diálogo que se desarrolla entre un hombre muy conocedor de la Torá, era un rabí, un maestro, era un principal entre los judíos, y su nombre, Nicodemo. Era alguien muy capacitado, muy preparado, hermanos. Sin embargo, en esa plática me llama la atención a mí dos cosas. Número uno, fue a Jesús de noche. ¿Por qué razón? Puede haber varias. A lo mejor se iban a burlar de sus consiervos, ¿no? Lo iban a juzgar, lo iban a criticar. Él mismo tal vez tenía algunas ideas equivocadas en cuanto al Señor, y vaya que las tenía. Porque cuando va de noche, le dice maestro. No lo reconoce todavía, Lo reconoce como un maestro. No sabía que Él es el Hijo de Dios y Dios mismo. No sabía que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo sabía todavía hasta ese momento Nicodemo. Y por eso le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo en esa plática solamente se concreta a decirle, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Preguntas que el Señor le dice a Nicodemo, ¿cómo? ¿Eres tú un maestro de la ley? ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Porque él decía, ¿cómo puede entonces un hombre nacer siendo anciano o viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesucristo le dice esta parte que a mí me llama la atención.
En el versículo 5, el que no naciere de agua y, subrayenlo hermano, el que no naciere de agua y del Espíritu, le está presentando a un rabí, a un maestro de la ley, a alguien que sabía los idiomas, por lo menos hebreo, griego y arameo, por lo menos, memorizando los 5 libros de la ley, lo sabía Nicodemo, estudiosos hermanos, muy estudiosos, pero no entendía esto. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no se puede. El nacimiento físico y el nacimiento espiritual, aquí están los dos. ¿Por qué el nacimiento físico? Hermanos, cuando dice la Escritura, el que no naciere de agua, refiere al nacimiento físico, porque cuando la mujer está encinta, cuando Dios va entretejiendo y formando a ese embrión poco a poco. Dios, hermanos, Él es el creador, no se nos olvide. Nadie más tiene poder para crear y solamente Dios. Y ha dado la bendición más grande a las damas, a las mujeres. Es una bendición, hermanos, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Y empieza Dios a formar. Y a ese bebé, a ese niño, a esa niña, lo va rodeando, entre otras cosas, un líquido amniótico. El agua, esa agua, que cuando llega el momento de alumbrar, se revienta, le llaman la fuente. Imagínense cuando Dulce a las 4:30, 5 me grita, me grita bien, y me dice, mira, y yo volteo y veo que se rompió la fuente. ¿Qué era momento de hacer, varones, ahí? Ponerme a ver Netflix, dormirme un ratito y decirle, espérate, ¿no? ¿Qué era el momento de hacer? Varones, córrele, córrele. Y sin mentirles casi me caigo porque está muy resbaloso eso, esa agua, muy resbaloso. El que no naciere de agua, nacimiento físico. Y luego dice, y del Espíritu, nacimiento espiritual. Esas cosas son muy interesantes. En resumen, el Nicodemo conoció a Cristo como su Salvador personal, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ya no se le conoce como el que fue de noche, sino que el que había a tiempo pasado, el que había ido de noche. Y junto con José de Arimatea, pidió el cuerpo del Señor Jesucristo para después llevarlo en esa tumba nueva. Cristo cambia. En Cristo hay poder, hermanos. Entonces, por eso es de que es interesante ver la dirección que nos ha dado Dios en su palabra, la dirección que tenemos con la oración, el Espíritu Santo, entre otras cosas. Hermanos, quisiera llamar su atención, si son tan amables, al capítulo 12 de Romanos, para seguir entendiendo algunas cosas de la palabra de Dios. No lo sabemos todo, hermanos. Creo que sería una gran mentira decir que somos como Nicodemo, que sabemos la Torá al derecho y al revés. No, Nicodemo no entendía las cosas. Decía, no entendía las cosas que son espirituales. El espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Cristo ahí mismo le dice, no lo busquen. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os he dicho, te es necesario, no es opción, hermanos, si una persona quiere pasar a la eternidad gloriosa en esa mansión celestial, una persona quiere cerrar sus ojos en este mundo y abrirlos en la mera presencia del Señor, tiene que aceptar a Cristo, tiene que nacer de nuevo. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Cristo dijo, Juan 14:6, dígalo de memoria. Gracias, hermanos, gracias. Muy bien, Romanos capítulo 12, versículo 8. El texto le vamos a pedir al hermano José Ávila, si lo dice al final, Romanos 12, 21, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, hermano, vence con el bien el mal.
Y en el capítulo 12, versículo 8, hablando de los dones espirituales, hermanos, hay tantas cosas que tenemos que aprender. Y las bases, nunca se nos olviden las bases. Si las bases de algo no están bien, hermanos, lo demás no va a estar bien. No es pesimismo, ni tampoco es ser muy objetivo. Sencillamente es entender que la base en la que estoy parado no está bien. Va a haber detalles, hermanos. Va a haber problemas. Pero el único que puede ayudarnos es Cristo. Esa es la gran diferencia. Porque Él tiene el poder para hacer las cosas nuevas, amén. Él puede hacer todo, hermanos, nuevo. ¿Habrá acaso algo imposible para Dios? Le decía a Abraham y a Sara cuando anunció que de su descendencia de Abraham iba a levantar una multitud, y ya siendo el grande de edad, ella ya le había cesado de la costumbre de las mujeres, y Sara, al escuchar esto, empezó a: tendré deleite de mi Señor nuevamente, decía, y se estaba riendo. Por eso Isaac significa risa. El nombre de Isaac significa risa. Entonces, nos habla, hermanos, Romanos 12. Dice, versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Este es un don de carácter espiritual. El que exhorta en la exhortación. Las bases son importantes. Si no las entendemos, vamos a tener muchos problemas. Sí, Dios puede hacer grandes cosas. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Pero las bases. Y en Romanos capítulo 12, contextualmente dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, número 1, que presentéis vuestros cuerpos. Esto alude al testimonio, es decir, que en primer momento, en primera instancia, tú y yo, órale, aquí estoy, Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios reprobado. ¿Así dice la palabra de Dios? No. Aprobado. Nota, como un obrero, porque aquí hay obreras del Señor, aquí hay obreros del Señor. Levante la mano el que no se considere un obrero del Señor. Creo que todos somos obreros del Señor. ¿Un obrero qué hace, hermanos? Hermano Rogelio, ¿qué hace un obrero? Trabaja. ¿Un obrero recibe instrucciones? Sí. ¿Un obrero se queja? Pues también se queja. ¿No se quejan ustedes, hermanos, con sus jefes inmediatos? ¿Sí? ¿Un obrero refunfuñea? No debe, pero hace las cosas a regañadientes. Bueno, al menos yo hablo en persona. Sí refunfuñé cuando estaba en la panadería por ciertos clientes. Hay de todo. Hacía mi trabajo, me gustaba lo que estaba haciendo. Hay un jefe, hermanos, que nos ha llamado a trabajar para Él en su viña. ¿Quién es? Dios. Y es cierto, hermanos, a veces refunfuñamos, a veces no estamos de acuerdo con Él, a veces no le creemos, a veces somos ingratos. Así somos, hermanos. Lamentablemente somos una iglesia imperfecta, en proceso de buscar la perfección. Sí, amén, yo lo estoy tratando de hacer. Pablo dijo, no que ya sea perfecto, ¿sí? Sino que prosigo, busco adelante. Esa es la diferencia, hermanos, de aquellos que dicen, pues no pasa nada, yo me la voy a pasar así como estoy, sin ningún problema. En lugar de bogar mar adentro y esforzarnos más en las cosas del Señor, porque Él es nuestro Dios. Y dice la palabra que tenemos primeramente que presentarnos delante de Él como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, que puede sostener la mirada, hermanos. Qué difícil es que cuando ya no puedes sostener la mirada con alguien, ¿te das cuenta? Cuando David pecó con Betsabé, pensó que ya la había librado. ¿Se acuerdan? Hurgó cantidad de ideas, cantidad de planes para cubrir su adulterio,
y su homicidio. Pero antes de todo eso estuvo una base plena en él. Y en esa base fue dejar una puerta abierta para que Satanás la aprovechara. No era culpa del enemigo en total, era culpa de él porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en el momento en que salen los reyes a la guerra, ¿a qué salen los reyes a la guerra? ¿A divertirse? ¿A pasarla bien? ¿A mandar? ¿A gritar? ¿A qué salen, hermanos? A pelear una guerra, a pelear una batalla, a enfrentarse con el enemigo, a sudar, a sangrar, a llorar. Una guerra no es cualquier cosa. Pregúntenle a los militares de Estados Unidos cuando han participado en diferentes conflictos. Llegan con trastornos terribles, no pueden dormir porque tienen en sus mentes las imágenes de las guerras que han librado, hermanos. Trastornos terribles que viven. Pero David, en la base, en lugar de salir, ayúdeme a alguien, ¿qué se quedó haciendo en la casa? ¿Manda, hermana? Número 1, estaba de ocioso. ¿Por qué ocioso? Alguien dijo que una mente desocupada es un taller de Satanás. Sí entendemos la parte esta, ¿no? La ociosidad, la flojera. Ay, ¿a quién no le llega momentos de flojera a veces? Que dice, hoy es domingo, hoy no me quiero ir a la iglesia, porque tengo flojera. ¿Alguien tuvo flojera para venir hoy en día, hermanos? Yo sí. ¿Ustedes no? ¿En dónde, no son de este planeta entonces, hermanos? Como seres humanos a veces hay cosas, ay, tengo un cansancio tremendo, el día de ayer hicimos esto y hoy tengo mucha flojera, mucho cansancio. ¿No les pasa eso a veces, aunque sea en domingo? Oh, qué bien, hermanos. A mí me pasa. Sí, no, es que hay factores, muchos factores, hermanos, que nos hacen tener problemas para levantarnos y llegar a la iglesia, ¿sí o no? Es la verdad, hermanos. Pero sin el afán de llegar a ser más espiritual que no lo somos, por eso está la palabra de Dios cuando nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Levántate. La bendición de Jehová es la que enriquece. Porque hay una lucha, hermanos, una guerra hasta para levantarnos y venir a las cosas del Señor, a la iglesia. El enemigo va a estar ahí, sí, pero hay actitudes que también alimentan todas estas cosas. Como decir, nos van a enseñar lo mismo. ¿Otra vez lo mismo? El pueblo de Israel quería comer carne porque se había cansado del pan, del maná. Y ya no queremos este pan, decía el pueblo de Israel. Porque Dios envió el pan desde el cielo, el maná, hermanos. Imagínense una maravilla ver el pan, esa como una oblea más o menos, que medio brillaba y caía. Y Dios les dijo, ¡hey, recojan y coman! Porque yo no los voy a dejar solos, van a comer, van a beber. Y háganlo en orden, ¿eh? No se aboracen, porque había unos que se aborazaban. ¿Y qué pasó? Se les echó a perder, se les engusanó. Las instrucciones de Dios son claras. Lo necesario te los voy a dar. Amén, hermanos. 2 cosas te he demandado, dijo Agur. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, apártalas de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, ahí hay pan en orden para todos. Y el pueblo dijo, ya estamos cansados. Ya no queremos este pan. Siempre lo mismo.
mejor no vamos a la iglesia del Señor. Es lo mismo. No cambia nada. Y Dios le dijo, ok, ¿quieren carne? ¿A los israelitas? Sí, queremos carne. Órale, les voy a dar carne. Y lo hizo el Señor. Y les dijo a ellos, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Lo dice la Biblia, hermano, no estoy ofendiendo a nadie, porque no es con ustedes. Eso se lo dijo al pueblo de Israel. Y les dijo, les voy a dar carne hasta que salga por las narices. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Este es el pan que necesitamos también nosotros. No se cansen de oír la palabra de Dios, hermanos. Si alguien en actitud dice es lo mismo, cuidado, porque no te estás metiendo con ninguno de los que predicamos acá. Esa afrenta va directa al que escribe, al que da su palabra, y es Dios. No te canses, hermano, no te canses de oír la palabra del Señor. Ayer nos predicó un hermano en el compañerismo juvenil. Los que pudimos estar ahí en el compañerismo juvenil, no sé si pudieron notar algunas características interesantes de la predicación de un hermano de la congregación. No era pastor, no era seminarista, no era egresado, no era misionero. Era un hermano de la congregación que tomó el lugar y predicó a la unión juvenil. Y sí, a lo mejor pudiéramos decir, bueno, mira, homiléticamente le faltó. Y empezamos a hacer una evaluación, está bien, hermano, pero cuidado, es palabra de Dios. Y yo me quedo con esa parte. Y cuando él empezó a predicar, yo le pedí al Señor, Señor, que él diga algo que golpee mi vida en base a tu palabra, porque yo lo necesito. Y crean, Dios contesta. Pude ver unas áreas donde dije, aquí, Padre, yo estoy enclenque en esta área y yo necesito tu ayuda. Hermanos, debemos de considerar varias cosas. Entonces, decía, y regresando, dice la Biblia, presentarnos, ¿sí?, nuestros cuerpos, en Romanos 12, y dice ahí, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y toda esa base nos lleva a descansar en el versículo 21 cuando dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Entonces, imagínense, si nos presentamos delante de Dios, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo estamos ahorita delante del Señor? ¿Cómo, hermanos? Mirada fija. David no la pudo sostener con Natán, ¿eh? Recuerden lo que hizo, todo lo que hizo. Y Natán le puso ahí una historia de la ovejita y todo, y cómo hizo David, ¿se acuerdan un poquito? Se enojó, hermano, se enojó y empezó a enjuiciar y hasta ahí Natán como que aguantándole. Y llegó un punto en que ya, mirándolo a los ojos, David ya no pudo sostener la mirada. Cuando Natán le dice, tú eres ese hombre. Ahí ya la mirada se cayó al piso. Cuidado, hermanos. Entonces, las bases son importantes. Y en Romanos capítulo 12, versículo 8, nos habla de un don espiritual que es el don de la exhortación. Cuidado, hermanos, las bases. Yo insto a esto, que busquemos siempre dónde estamos parados. Porque si no, vamos a tener problemas. Un don es adquirido por medio del Espíritu Santo, por medio del nacimiento espiritual. Cada hijo, cada hija tiene un don que Dios le ha dado. Esto es ineludible. Yo no tengo ningún, tienes un don, mi hermano. Tienes que buscar, procurar ese don. Puedes tener 2 o 3, sí se puede. Elementos que nos ayudan, la iglesia local, sin duda, pero también tu relación con Dios. Si no tenemos una relación con Dios, ¿cómo vamos a entender el asunto de los dones espirituales? Cuando dice, hermanos, por las misericordias de Dios, presentémonos delante de Dios, presentar nuestros cuerpos en un sacrificio que nos cueste, hermanos, como en la mañana les decía, ¿cuesta levantarse? Sí cuesta, pero cuando llegamos a este lugar y sabemos que hay bendición, hermanos, todo eso queda atrás y hemos vencido, aunque no lo creas. Pero de repente
siguen factores, siguen actitudes, sigue el enemigo y empiezan otra vez empezamos otra vez a batallar. Cada domingo, hermanos, es una batalla, ¿sí o no? Cada miércoles es una batalla. Hermanos, ¿saben una cosa? Que la bendita gracia de Dios sobre esta iglesia, estadísticamente hablando, nos dice que de las iglesias de nuestro compañerismo bautista bíblico del norte, algunas pocas tienen congregación, es decir, miembros los miércoles. Y somos nosotros una iglesia que tenemos miembros, a veces 20, a veces 30. Pero te voy a decir algo, hermanos, va mermando, va bajando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si en otros lugares anhelan tener un lugar para congregarse? Caminan hasta 7 horas. Caminan hasta 7 horas, hermano. Para ir y alabar al que merece alabanza. Para ir y escuchar la palabra de Dios. 7 horas. Y no hay vehículo. Porque es a pie. Y nosotros, hermanos, que tenemos la bendición de Dios de tener un lugar, muchas veces esos factores, esas actitudes, los ataques del enemigo, lo que tú quieras, hermano, nos dejan quedarnos en una posición neutral y eso no bendice. Neutral ni para adelante ni para atrás. Eso no bendice, hermano. Por eso el Señor dice que debemos de ser o frío o caliente. ¿Sí, hermanos? Entonces, Pablo por eso insta a la base de, hermanos, entramos al terreno de la importancia de los dones espirituales, pero en cuanto a la exhortación, el don de exhortar. ¿Qué es la exhortación? Bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes para que no les gane el sueñito. ¿Alguien me puede decir qué es la exhortación o qué entiende usted por exhortación? Con confianza, hermanos, porque estamos aprendiendo. Nadie sabe más que los demás. Creo que estamos buscando la dirección del Señor. ¿Tu definición puede servirnos? Claro que sí. ¿Qué es una exhortación? Porque seguimos hablando de las mismas bases. Este don, hermanos, que Dios ha dado es un don muy especial. Y por especial quiero entender que no cualquiera puede exhortar. No cualquiera. Usted pues si todos podemos exhortar porque todos tenemos una Biblia, todos tenemos un ejemplar y todos podemos exhortar. Alguien dijo, según tú. Pero ese don es un don que Dios da en primer lugar. Amén. No es algo que tú te adjudicas, algo que tú apropias, que tú dices, no, yo tengo ese don y lo tengo porque lo tengo. No, hermano, Dios repartió los dones como Él quiso, nada tiene que ver contigo. Él te lo ha dado si es que te lo ha dado. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, hay muchos problemas en algunos lugares, en algunas congregaciones, tienen ideas equivocadas, sacadas de contexto terriblemente de las Escrituras. Por ejemplo, hay quienes se atribuyen el don del celibato, se dice. ¿Sí? Del don de continencia, pues. ¿Sí? Se abstiene el varón de no tener una mujer. En algunos lugares es que yo tengo ese don. Y hay lugares, hay evidencias en donde aquellos que se adjudican ese don terminan haciendo fechoría y media. Y hay evidencias. No tienes ese don. Hay quien lo tiene. Pero el que no lo tiene, ¿qué dice la Biblia? Mejor cásese. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces no puedo adjudicarme algo que no es para mí. Entonces, a veces hay problemas. ¿Qué es la exhortación? ¿Quién me dijo? ¿Alguien me dijo algo? ¿Qué entiendes por exhortación, mi hermano? ¿Han exhortado a alguien? ¿O bien te han exhortado a ti? A mí sí. Cantidad de veces me han exhortado también.
He exhortado en la gracia de Dios. ¿Tengo el don? Estoy trabajando en ello. Estoy buscando, como el apóstol Pablo, estoy tratando. Entonces, hermanos, este don de exhortar es muy interesante como los demás. La exhortación no son regaños, no es agarrarnos a bibliazos, no es decir, pues mira, ¿sabes qué? Pues aquí yo me sé de memoria de todo Isaías, todo Jeremías, y te puedo decir, ¿verdad? Que te voy a exhortar en el amor de Cristo. Esposa mía, como me has gritado, en la Biblia dice que tú debes de estar sujeta a mí. Amén y amén. Cosas de esas, hermanos. A veces creemos que exhortar abriendo un libro como la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, yo no demerito la palabra de Dios, pero creemos que la manera en que yo la voy a usar es la correcta. Estamos terriblemente equivocados. Para mí, entendamos algo, hermanos, es la palabra de Dios, amén. Yo prefiero traer un ejemplar de este libro, Reina Valera 60, yo lo prefiero. Yo prefiero tener mis apuntes, mi bosquejo, yo lo prefiero. Esto nomás lo uso para marcar el tiempo, para no pasarme de los tiempos. Se pueden a veces utilizar dispositivos electrónicos como la tablet, la computadora, sí, se pueden utilizar cuando tenga que proyectar algunas diapositivas y no hay ningún problema. Pero yo prefiero usar la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que yo prefiero, hermanos, ¿está bien? Entonces, sin embargo, hay veces que nos equivocamos porque el traer una Biblia tampoco dice mucho. El que tú y yo andemos así por la calle, por la avenida, por la colonia, y que te vean con tu Biblia, para mí no dice mucho. Para mí, hermanos, para mí. Algunos lo usan como amuleto, ¿sí? Algunos lo usan para que los vean los más espirituales, para que digan algo, para llamar la atención, para todo. Pero tengamos cuidado, hermanos, no necesariamente. Antes no teníamos la Biblia impresa, ¿sí? Antes no había este recurso, hoy tenemos este precioso recurso y hay que usarla y hay que leerla. Pero hay que sobre todo guardarla en nuestro corazón. No siempre voy a andar en la empresa o en el trabajo o en la escuela, no siempre traigo la Biblia, ¿o sí? Por eso el Señor dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la exhortación, entonces yo pueda tomar de la palabra de Dios. No es de que tú vengas y vamos a exhortarte, mira, aquí dice, y órale, no, hermanos, creo que la exhortación, el don de la exhortación debemos de tener mucho cuidado. No son regaños, hermanos. No son regaños. Esta definición de exhortación la escuché del hermano Daniel Balcázar, los que lo recordamos con mucho cariño. Y decía correctamente, la exhortación no son regaños. ¿Qué es entonces? Es animarnos mutuamente a hacer lo bíblico. Es animarnos, hermanos, mutuamente a poner en práctica la palabra de Dios. Eso es la exhortación. Y se tiene que hacer con elementos claros como el amor. Porque el amor, leímos ahí en Romanos capítulo 12, si se acuerdan ustedes. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Sí así dice? Es Romanos 12, 9. Y es en donde entramos ahí en materia de lo que es la exhortación. Hermanos, en una definición que pude encontrar, la exhortación es incitar o animar a alguien a hacer algo. Es una definición que encontré. Una exhortación va dirigida especialmente a través de palabras y consejos. La palabra griega paraklesis también implica consuelo,
y un llamado a estar al lado de uno, es decir, en momentos difíciles a veces, cómo no es necesaria una exhortación. Cuando estamos pasando por problemas, hermanos, ¿cuánto necesitamos a alguien a nuestro lado? ¿Sí o no? Sí, está Cristo con nosotros, hermanos, no lo negamos. Pero también en nuestra humanidad, ¿cuántas veces necesitamos a alguien a nuestro lado? Y ese alguien debe tener elementos correctos, concretos, sólidos para poder exhortar a otra persona. Entonces, implica consuelo y un llamado a estar al lado de uno, lo que significa que la exhortación, en definición, puede ser una mezcla de persuasión, sí, o amonestación y aliento con el propósito de animar a la acción práctica y al crecimiento espiritual. Es una definición. ¿Cuántos tienen amigos, hermanos? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que los amigos se cuentan con los dedos? ¿Por qué? Hermano Rogelio, esta expresión, usted la sabe. Porque hay pocos amigos, hermanos. Hermanos, ¿hay amigos entre ustedes aquí en la iglesia? ¿Sí hay o no hay amigos? ¿Deberíamos todos de ser amigos? Deberíamos de ser amigos. Pero no hay siempre eso. Porque a veces Evodia y Sintique, a veces Demas, no están de acuerdo, exacto. Y pueden surgir ideas y detalles. Ojo, hermanos, el que no estemos de acuerdo no nos hace enemigos, ¿o sí? ¿No estamos de acuerdo? No, pero algunos se la toman muy en serio y dicen, no, pues, este es mi enemigo y ya se rompen vínculos preciosos. Hermanos, sí puede haber amigos, sí, deberíamos ser amigos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, no esperes. ¿Quieres amigos? Acércate, da el paso y vas a construir una preciosa amistad en la iglesia. Por años, hermanos. Preciosas amistades en los compañerismos, entre otras cosas. Entonces, hermanos, sí, los amigos decimos en una expresión muy coloquial, se cuentan con las manos. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto, hermanos, sí. Ajá, no, de ninguna forma, o sea, no estamos de acuerdo, pero eso no te hace mi enemigo, ¿verdad? De ninguna manera. Pablo y Bernabé tuvieron unas diferencias, varias diferencias. Simplemente no estaban de acuerdo, pero no eran enemigos. ¿Sí? Acuérdense, el que está detrás de todo es el enemigo, el Satanás. Si quiere, es como cuando los muchachos en mis tiempos se querían pelear. No sé en los tiempos de los muchachos hoy en día cómo es, pero antes éramos como gallitos, ¿verdad? De pelea. Y empezaban ahí y luego no faltaba un metiche que ponía la mano. ¿Y qué decían? El que escupa primero. ¿Y sabes con qué intención era eso? No para que acabara era para atizarle a la leña, porque si quitabas la mano y el otro te escupía, eso te enardecía todavía más. Y empezaba una trifulca. ¿Sí? Hermanos, cuando decimos que los amigos se cuentan con las manos, sí, posiblemente, porque a veces, sí, hermana. Adelante. Exacto, tal y como ha sido enseñado. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exacto. Me llama la atención que hoy en día me hicieron un comentario que ahorita estamos en tiempos donde a veces también la persona quiere oír lo que quiere que se les diga, lo que ellos quieren oír. Es correcto. Entonces, aquí estamos con esa actitud tristemente, aunque les digamos lo que es peligroso, lo bueno, quieren escuchar lo que quieren, ellos quieren que se les diga lo que quieren escuchar. Exacto. Entonces, creo que también me llamó muchísimo la atención que podría ser primero nuestro corazón con actitud de humildad, porque me llamó la atención donde dice Job
Ajá. No, perdón. Mejor 34, 20, 32. Sí, adelante. Dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Así es. Entonces creo que eso podría ser mejor nuestra actitud de humildad para decirle a Dios, Sin duda. enséñame lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Exacto. El salmista decía estas palabras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Más aún, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Las bases, hermanos, las bases. ¿Cómo están las bases? Por eso el terreno de la exhortación no es tan sencillo. Y trato de entender que a veces queremos tomar una posición que no podemos desarrollar porque hay cosas que no estamos arreglando. Y hablaba de los amigos. Los amigos sí, ¿por qué? Porque a veces pensamos que en la empresa todos son mis amigos. No, son compañeros. Son compañeros. Hay contaditos. ¿Y sabes por qué? Porque un amigo nunca va a buscar el daño tuyo. Un amigo te va a decir lo que estás haciendo bien, pero ¿qué crees? Te va a decir lo que estás haciendo mal, porque es tu amigo. Un amigo no te va a solapar. Un amigo no te sigue la corriente. Un amigo te va a dar todo el crédito, aunque estés equivocado. No, no lo va a hacer, no te va a dar todo el crédito, te va a decir, ay, como que eso no está bien, amigo. Te lo va a decir porque es tu amigo. Pero ¿qué crees? Decimos, este es mi amigo porque pues, él es como yo, como Roboam. Pidió consejo a los jóvenes. Los jóvenes ahorita no se acercan a pedir consejo a los adultos. ¿Sí sabían, hermanos? Es raro ver a un joven que se acerca a pedir un consejo a un adulto. Congregación, ¿cuántas veces un adolescente, un joven se ha acercado a ti a pedirte un consejo? Si no lo han hecho, esto es serio. Hay un problema, porque todavía no me toca hablar, pero hay un emisor y un receptor. El que exhorta debe tener elementos y el que es exhortado, como bien decía nuestra hermana, no todos quieren oír porque unos quieren oír lo que les convenga. Esa es la razón, hermanos. Y por eso se molestan. Cuando le dices a los jóvenes, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, lo toman con mucha gracia, con mucha actitud, muy positivo y te dicen, gracias por exhortarme. ¿Lo hacen así? No. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, hermanos? ¿Se enojan? Siempre nos dicen lo mismo, nomás nos están ofendiendo a nosotros, ya nos traen de encargo. Sí, porque él ya, él no anda en las cosas del mundo porque ya vivió en el mundo. Y ahora tenemos el derecho de vivir nosotros en las borracheras, en las drogas. Si quieres echarte un clavado en la basura, hazlo, pero no hay nada bueno ahí. De ninguna forma. Dale gracias a Dios que has nacido en un seno, en un hogar cristiano. Dale gracias al Señor. No tienes nada que buscar allá. El apóstol Pablo dijo que todo lo de allá es basura. Y si tú quieres platicar conmigo con vergüenza, te puedo decir que esa vida no es vida. Aquí está un compañero de trabajo que me conoció en algún momento en la fábrica. Y él, si quieres, pregúntale con confianza. ¿Sí? ¿Cómo me conoció en algún momento en la empresa? Y por la gracia de Dios, ¿cómo nos permitió Dios dar un poquito de testimonio más adelante ahí? Por la bendita gracia de Dios, nada más. Pero no es nada agradable de ninguna manera. La forma en la que en esa vana manera de vivir sin Cristo podíamos vivir, no es nada agradable. Con vergüenza lo puedo decir. Por eso procuramos seguir hacia adelante con la ayuda y la gracia del Señor. Entonces, hermanos, la exhortación es muy interesante. Es animar y no todos son amigos, la verdad. No todos son amigos. Son compañeros, son compañeras, son lo que tú quieras, pero amigos son contaditos. En la iglesia deberíamos de ser todos amigos, pero tristemente no somos amigos a veces, ¿verdad? Digo, no es porque yo no quiera que tú seas mi amigo, yo quiero que seas mi amigo,
Pero si tú no quieres, a fuerza ni los zapatos entran. Voy a obligar al hermano Rogelio que sea mi amigo. No puedo hacer eso, hermanos. Los papás, ¿cuántos son amigos de sus hijos? Levanten su mano. ¿Cuántos son amigos de sus hijos? La hermana Carmen es su amiga, de Elisa. Diana es amiga, Dina es amiga. ¿Son amigos? Está bien, hermanos, sí, no pasa nada, está bien. Nomás ahí les va algo importante. A veces los padres nos equivocamos mucho, nos hemos equivocado mucho y nos ganchamos con las corrientes e ideas y filosofías que están saliendo de más. Y llega un punto en que nuestros muchachos, hablo de mis hijos, llega un punto en donde dicen, tú eres mi amigo. Pero ese comentario lleva algo por ahí, no va porque va así nomás. Y yo le tengo que decir, no soy tu amigo. En primer lugar, soy tu papá. Que no se te olvide eso. Ay, hermano, pero ¿por qué? Mire que ahorita la situación, debemos de ser amigos, debemos de no hacer menos. Espérense, hermanos, espérense. El núcleo familiar Dios lo estableció. Varón y hembra los creó, amén. Papá, mamá, punto, no hay vuelta de hoja. El hijo y la hija, cuando le dicen, es que tú y yo somos amigos, porque los amigos, muchas veces los que no son amigos, esos se solapan. Ellos dicen, esos son mis amigos. No, un amigo no hace eso, un verdadero amigo no, por eso se cuenta con las manos. Pero a los que ellos llaman amigos son los que les encubren, son los que les sonsacan. Mira, tómate esto. Es que mi papá me dice que no debo de tomar esta cerveza. Una no es ninguna, hombre, todo el mundo lo hace. Mira, tómate este cigarro si quieres, fúmatelo. No, es que mi papá y mi mamá me dicen que esto me va a dañar. No es cierto, ellos en su momento, mira, ando. Algunos van más allá con drogas, hermanos. Terriblemente, algunos jóvenes ni cuenta se dan que en las bebidas les están mezclando drogas y los atrapan. Tengan mucho cuidado. Entonces un amigo, según ellos, es así. Un amigo, vente acá con la pandillita, acá, vente. No, es que mis papás dicen que a las 10:30 más tardar, porque me tengo que dormir temprano para levantarme a la escuela. Ay, hombre, no te pasa nada, vente acá en la bola, aquí en la pandilla, aquí sí te arropamos. Y cosas de esas, hermanos. Pero un padre no debe ser un amigo de su hijo. En primera instancia es su padre, porque te vas a restar autoridad que Dios te ha dado como padre o como madre. Tú solito te estás restando autoridad. Ojo, soy tu padre. Si después de eso queremos ser los mejores amigos, no tengo ningún problema. ¿Cómo ves? Pero en primer lugar, soy tu papá. Y a veces como padre, te voy a decir lo que no estás haciendo bien. A veces como padre te tengo que picar un poquito con el gurgús. Como padre te tengo que decir, hijo mío, no está bien lo que estás haciendo. Aunque te enojes. Porque ahorita está el síndrome de la generación de cristal. No le digas nada a los muchachos, se enojan. Y te demandan. Pues que te demanden, hermano. Cumple con las responsabilidades que Dios te ha dado como padre y madre. Es que se enoja. Tiene dos problemas. Enojarse y contentarse. Y déjalo, no llora sangre. Qué cruel es el hermano que está predicando. A este hermano hay que clausurarlo. Pues hagan lo que quieran. Pero aquí la Biblia dice, instruye, corrige al muchacho antes que te avergüence, y entre otras cosas. Aquí hay un sustento bíblico, hermanos. Pero ahorita las generaciones actuales están desbordándose como esos ríos que ahorita no pueden controlar la situación. Y así va a suceder cuando los hijos se desbordan y no hay límites y no hay disciplina, sino hay un solapamiento. Esos ríos ya no puedes controlarlos. Tenemos que volver, hermanos, a los primeros pasos de la instrucción. La exhortación es animar mutuamente a hacer lo bíblico. Y para terminar,
ya que este tema nos da para mucho material. Dice en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación. Constantemente, por medio de su palabra, Dios nos exhorta, animándonos, advirtiéndonos para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si hay alguien que nos va a exhortar con todo poder, con toda autoridad, es Dios, hermanos. Él tiene todo poder y toda autoridad y Él es el mejor ejemplo de exhortación que puedas escuchar. Por eso es importante la palabra de Dios. Él nos puede advertir, Él nos puede exhortar, nos puede reprender en cierta forma. Nos puede decir, aquí estás mal. Él tiene todo poder, hermanos. Qué bendición es que podamos ser exhortados por el Señor a través de su palabra. Y nos dice que debemos de ser hacedores y no solamente oidores. Esa parte de la escritura es muy interesante. Miren, hermanos, a veces llegamos los miércoles, bueno, algunos ya no están viniendo, lo tengo que decir, hermanos, no sé por qué. Dios lo sabe. O sea, si yo puedo entender algo es que a Dios no le podemos engañar. Dios sabe cuando tú estás enfermo. Dios sabe cuando hay algo en específico que no te impide venir a la iglesia. Pero cuidado, Dios sabe cuando hay elementos que no son prioritarios. Dios lo sabe, hermanos, ¿no? A veces piensan que tienen una responsabilidad con un servidor, hermanos. No es así, hermanos. No es así. Quítense de una vez de eso de su pensamiento. Nosotros buscamos servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si yo tengo la oportunidad de asistir el miércoles, lo voy a hacer. Porque yo lo necesito. Los domingos en la tarde, ¿qué creen? La asistencia ha bajado también. ¿Razones? Varias razones. ¿Qué hacemos? Orar. Porque el dueño de la mies, Él es. Yo no soy. Hermanos, Dios no necesita de mí. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo necesito de Él. Es una gran diferencia. No dejando de reunirnos, de congregarnos, dice la Escritura. Hoy, a propósito, nos visita el hermano Eladio Rangel. Hermanos líderes, cuando nos habla un predicador y dice, hermano, voy a andar ahí. El miércoles, ¿saben quién estuvo? El hermano Fausto González, misionero allá en aquellas regiones donde están batallando mucho. Vino a predicar la palabra de Dios en el puente San Luis Potosí, en la Huasteca. Y luego me habla el hermano Eladio Rangel. Hermano, vamos a andar el domingo, ¿cómo ve? Adelante. Hermanos líderes, cuando viene un predicador, es bienvenido. Y los privilegios que tenemos como maestros, se los cedemos a aquel que nos va a visitar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces él va a predicar hoy a las 3 y va a haber una reunión como esta, una reunión conjunta. Es palabra de Dios, hermanos. Entonces, vean ustedes cómo se va hilvanando el tema de la exhortación, porque ya hasta ahorita, faltando unos 2 minutos para que toque el timbre, 2 minutos, ya como que no nos está gustando el tema de la exhortación. Con 2 cosas, inasistencias en los miércoles e inasistencias los domingos. Créanlo, hermanos, veo sus rostros. Estoy medio ciego, pero todavía alcanzo a ver algo. Y veo que como que ya cuando empezamos a movernos, hay algo por ahí. Gracias a Dios que la exhortación en primera instancia viene de Él. Gracias al Señor. Hermanos, vamos a orar. Padre, bendice cada corazón aquí presente. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Tú sabes cuáles son nuestras flaquezas. Señor, no podemos esconder delante de ti absolutamente nada, Padre, porque tú sabes lo que hay. Perdónanos, Señor, eso sí podemos decirte. Perdónanos, límpianos, ayúdanos. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio.
y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios y tu buen espíritu nos guíe a esa tierra de rectitud. Padre, de una manera individual, personal, perdónanos de todas estas maldades. Si hubiese raíz de amargura, de orgullo, de rencor, de jactancia y soberbia, quítalas de nosotros. Tú tienes todo el poder. Ayúdanos a ver con claridad tus mandamientos. Ayúdanos a seguir trabajando en esos dones espirituales, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ayúdenme a tocar el timbre, por favor. Si alguien tiene que levantarse en un momento mientras llegan los grupos, con confianza lo pueden hacer.